Bajo una lluvia torrencial que convertía el camino en lodo, 3 hijos arrojaron a su madre viuda a la calle el mismo día del funeral del padre. «Ya viviste tu vida, ahora déjanos vivir la nuestra», gritaron mientras tiraban sus fotografías al charco. Doña Carmen tenía 50 años, artritis en las manos y una sola maleta, cuando caminó descalza por ese camino de tierra, sin hogar, sin dinero, sin dignidad. Los vecinos que espiaron por las ventanas nunca olvidarían esa imagen. Una mujer llorando en silencio mientras la corriente se llevaba los últimos pedazos de su vida. Lo que nadie sabía, ni los hijos ambiciosos ni los vecinos curiosos, era que Manuel, su difunto esposo, había dejado algo escondido. Una promesa susurrada en una noche de tormenta. Si alguien te hace sufrir, busca donde solo tú sabes. 16 años después, un auto negro se detuvo frente a la misma casa arruinada. La misma lluvia caía, pero esta vez la mujer que bajó del auto vestía un abrigo que costaba más que toda la propiedad. Los hijos, ahora en la ruina, reconocieron esos ojos y supieron que el infierno que crearon para su madre acababa de regresar para cobrar su deuda. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like y vamos con la historia. La lluvia comenzó a caer justo cuando los últimos invitados del funeral se despedían con abrazos incómodos y palabras vacías. Doña Carmen permanecía de pie junto a la ventana de la sala, observando cómo el agua golpeaba el vidrio, creando ríos diminutos que bajaban como lágrimas interminables. Todavía llevaba puesto el vestido negro que había comprado con sus últimos ahorros para despedir a Manuel, su esposo de 32 años. El olor a café recalentado y pan dulce se mezclaba con el aroma a tierra mojada que entraba por las rendijas de la vieja casa de adobe. Tenía 50 años y el cuerpo le dolía de una manera que nunca antes había sentido. No era solo el dolor de las rodillas hinchadas por estar de pie durante el velorio, ni el peso en los hombros por cargar la tristeza de 3 días sin dormir. Era un dolor más profundo, más antiguo, como si cada hueso de su cuerpo supiera que algo terrible estaba por suceder. Escuchó las voces antes de verlos entrar. Javier venía adelante, con su traje gris arrugado y esa expresión de superioridad que siempre llevaba como una máscara. A sus 42 años se hacía llamar empresario, aunque todos en el pueblo sabían que sus negocios eran más humo que fuego. Detrás de él venía Sofía, la esposa de su segundo hijo Ricardo, con los labios apretados en una línea delgada de desprecio, y cerrando la fila Mateo, el menor, el bebé que Carmen había mecido en brazos durante noches enteras cuando lloraba por pesadillas, ahora un hombre de 28 años que no podía sostenerle la mirada. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Javier, sin siquiera quitarse los zapatos embarrados. Dejó huellas oscuras sobre el piso de madera que Manuel había pulido con sus propias manos hacía apenas 2 meses. Carmen se volvió despacio desde la ventana. Sus manos temblaban ligeramente mientras las entrelazaba sobre el estómago. «¿Ahora? ¿El mismo día que enterramos a tu padre?», preguntó con voz apenas audible, como si ya supiera que cualquier palabra sería inútil. Sofía dio un paso al frente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba un suéter rojo que parecía gritar en medio del luto. «Precisamente por eso, suegra, hay que ser prácticos. Esta casa es demasiado grande para una vieja sola. Ya hablamos entre todos y decidimos que lo mejor es que te vayas». El silencio que siguió fue tan denso que Carmen pudo escuchar el latido de su propio corazón. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el techo de lámina como tambores de guerra. «¿Irme?», repitió Carmen casi sin aire. «¿Irme de mi casa, de la casa que tu suegro construyó con sus propias manos?». Javier se acercó a la mesa del comedor, donde todavía estaban los platos sucios del café que habían servido después del entierro. Pasó el dedo por el borde de una taza, como examinando el polvo. «No es tu casa, mamá, es la casa de la familia, y la familia necesita tomar decisiones inteligentes. Ricardo y Sofía tienen 3 hijos, necesitan espacio. Yo estoy por cerrar un negocio importante y necesito una oficina. Mateo está estudiando y necesita un lugar tranquilo». «Yo viví aquí 32 años», susurró Carmen,
sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder detrás de sus ojos. Crié a 5 hijos en estas paredes. Tu padre murió en ese cuarto de allá hace apenas 4 días. Mateo dio un paso atrás, mirando hacia el suelo. Sus manos se hundieron en los bolsillos del pantalón. Sofía soltó una risa corta, amarga. Ay, señora, siempre con el dramatismo. Toda la vida has sido una carga. Cuando tu esposo vivía, te mantenía él. Ahora que se fue, ¿quién te va a mantener? ¿Nosotros? Ya bastante hicimos aguantándote todos estos años. Ahí está la maleta que te preparé. Llévate lo esencial. Lo demás no lo vas a necesitar. Carmen volvió la vista hacia la esquina de la sala. Ahí, junto a la puerta, estaba la vieja maleta de cuero de su padre, la que había traído desde Zacatecas cuando era apenas una niña. Estaba abierta, mal empacada, con ropa arrugada desbordándose por los lados. Encima habían puesto su rosario, 2 fotos enmarcadas y un chal tejido. «Mis cosas», murmuró Carmen, caminando lentamente hacia la maleta. Se arrodilló con dificultad, sintiendo cómo las rodillas crujían. Tomó entre sus manos temblorosas una foto donde aparecía con Manuel el día de su boda, ambos jóvenes, sonriendo bajo un arco de flores blancas. El vidrio del marco estaba rajado. «Ni siquiera empacaron bien mis fotos», dijo, con la voz quebrada. Javier chasqueó la lengua, impaciente. «Mamá, no compliques las cosas. Ya está decidido. Te vas hoy. Tenemos que empezar a organizar la casa». Afuera, un trueno estalló tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. La lluvia ya no caía. Se desplomaba como cortinas líquidas, convirtiendo el camino de tierra en un lodazal oscuro. Carmen cerró los ojos y respiró hondo. El olor de la casa la envolvió. Madera vieja, café, el perfume que Manuel usaba los domingos, el jabón de lavanda que ella misma hacía. Todos esos aromas que eran su vida entera. «¿Y si me niego?», preguntó, abriendo los ojos para mirar directamente a Javier. Él se encogió de hombros. «No tienes de otra, mamá. La casa está a nombre de papá y nosotros somos los herederos. Puedes irte por las buenas o por las malas. Tú decides». Sofía ya había abierto la puerta principal. El viento helado entró como un puñetazo, trayendo consigo el olor a tierra mojada y el rugido de la tormenta. «Ándale, suegra. Ya es tarde y tenemos cosas que hacer». Carmen se puso de pie lentamente, aferrándose al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. Sus piernas temblaban. Miró a Mateo, su bebé, el que juraba que nunca la dejaría sola. «Mateo», susurró, extendiendo una mano hacia él. «Hijo, por favor». Mateo alzó la vista apenas un segundo. Sus ojos estaban rojos, pero su boca permanecía cerrada en una línea firme. Negó con la cabeza, casi imperceptiblemente. «Es lo mejor, mamá», murmuró con voz ronca. «Es lo mejor para todos». Esas palabras fueron peores que cualquier golpe. Carmen sintió cómo algo dentro de ella se rompía definitivamente, como un cristal que cae y se hace 1000 pedazos contra el piso. Tomó la maleta con ambas manos. Pesaba más de lo que esperaba. Caminó hacia la puerta, cada paso un esfuerzo monumental. Al pasar junto a Javier, él ni siquiera la miró. Estaba revisando su teléfono. Cuando llegó al umbral, Sofía le cerró el paso por un momento. «Ah, y otra cosa, suegra. Esas fotos que tienes ahí de la familia, ya no las necesitamos. Son puras cosas viejas que solo juntan polvo». Antes de que Carmen pudiera reaccionar, Sofía le arrebató el pequeño álbum de fotos que sobresalía de la maleta y lo arrojó hacia afuera. Las fotografías se dispersaron en el aire como hojas muertas, cayendo sobre los charcos de lodo. La foto de la boda quedó flotando boca abajo en un charco, la imagen de Manuel y Carmen jóvenes disolviéndose lentamente bajo el agua sucia. «¡No!», gritó Carmen, soltando la maleta y corriendo bajo la lluvia. Se arrodilló en el lodo, tratando de rescatar las fotos, pero el agua ya las había dañado irreparablemente. Sus manos se hundían en el barro mientras lloraba sin control. «Tiren esas cosas viejas de ella», gritó Javier desde el porche, cubriéndose de la lluvia. «Mamá ya no las va a necesitar». Sofía se rió, un sonido cruel que se perdió entre el ruido de la tormenta. «Ya viviste tu vida, señora, ahora déjanos vivir la nuestra». Carmen se quedó de rodillas en el lodo con el vestido floreado, su único vestido bueno,
empapado y pegado al cuerpo delgado. El agua le corría por el pelo canoso, mezclándose con las lágrimas que no podía detener. Frente a ella, las fotos de toda una vida se desintegraban en el charco. A través de las ventanas de las casas vecinas, cortinas se movían. Rostros curiosos espiaban la escena. Doña Remedios, la vecina de toda la vida, se tapaba la boca con la mano. Don Esteban negaba con la cabeza desde su portal. Pero nadie salió. Nadie dijo nada. Solo miraban. Carmen recogió la maleta embarrada y comenzó a caminar por el camino de tierra convertido en lodazal. No miró atrás. No podía. El peso de la humillación era tan grande que apenas podía mantener la cabeza en alto. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de ella resonó como un disparo. Luego escuchó las risas de sus propios hijos, celebrando su expulsión mientras ella se alejaba bajo la lluvia más fuerte que había caído en San Miguel del Mezquital en 50 años. Caminó durante horas, sin rumbo fijo, hasta que la oscuridad fue total y sus piernas simplemente no pudieron dar un paso más. Se derrumbó bajo el alero de una iglesia abandonada en las afueras del pueblo, temblando de frío, empapada hasta los huesos. Ahí, sola en la oscuridad, con el vestido arruinado y las manos sangrando por las caídas, Carmen abrió la maleta. Dentro, entre la ropa mal doblada, encontró algo que Sofía no había visto: una vieja libreta de pasta dura, con las esquinas gastadas. Era el diario de Manuel. Con manos temblorosas, lo abrió. La primera página estaba escrita con la letra grande y desigual de su esposo. Mi Carmen amada, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdóname por no haberte dicho todo cuando estaba vivo. Pero si algún día alguien te hace sufrir, si te encuentras sola y sin nada, quiero que sepas esto. Dejé algo guardado para ti. Solo tú sabrás dónde buscar. Recuerda aquella noche de tormenta, cuando te prometí que siempre te cuidaría. Recuerda el árbol viejo, el que nunca dio fruto pero que sembramos juntos. Debajo de sus raíces, en una caja que nadie más conoce, está tu futuro. Encuéntrala, amor mío, y cuando lo hagas, vuelve a sonreír por los dos. Carmen abrazó la libreta contra su pecho, llorando en silencio mientras afuera la tormenta rugía con furia. Y por primera vez en 4 días, no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que había olvidado que existía: esperanza. La lluvia había cesado al amanecer, pero el frío seguía calado en los huesos de Carmen cuando despertó bajo el alero de la iglesia. Tenía el cuerpo entumecido. Cada articulación gritaba de dolor al intentar moverse. Se incorporó despacio, sintiendo cómo la espalda crujía como madera vieja. El vestido floreado, todavía húmedo, se había pegado a su piel durante la noche, dejándole marcas rojizas en los brazos. Abrió nuevamente la libreta de Manuel, releyendo las palabras a la luz gris del amanecer. El árbol viejo, el que nunca dio fruto pero que sembramos juntos. Las imágenes llegaron como relámpagos. Un terreno baldío en las afueras del pueblo, lleno de piedras y maleza, donde hacía 25 años habían plantado un mango que jamás creció derecho. Todos les dijeron que ese terreno no servía para nada, que la tierra era pura roca. Nadie nunca lo quiso comprar. Carmen cerró la libreta y la guardó en el fondo de la maleta. Se puso de pie, tambaleándose, y comenzó a caminar. El terreno estaba a 3 kilómetros del pueblo, por un sendero que bordeaba el arroyo seco. Le tomó casi 2 horas llegar, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. Las rodillas le dolían tanto que tuvo que usar una rama como bastón. Cuando finalmente llegó, el sol ya estaba alto en el cielo, quemándole la nuca. El árbol de mango seguía ahí, torcido y solitario, con la corteza agrietada y las ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo como brazos suplicantes. El terreno alrededor era exactamente como lo recordaba: árido, cubierto de piedras, con hierba seca que crujía bajo los pies. Se arrodilló frente al árbol, ignorando el dolor que le atravesaba las piernas. Comenzó a escarbar con las manos desnudas. La tierra estaba dura, compacta, mezclada con piedras pequeñas que le cortaban la piel. Las uñas se le quebraron. Los dedos comenzaron a sangrar, pero siguió cavando. 1 hora. 2 horas. El sol le quemaba la espalda. El sudor le corría por la frente, mezclándose con las lágrimas de frustración.
Tal vez había entendido mal. Tal vez Manuel solo había escrito palabras bonitas para consolarla. Tal vez no había nada. Y entonces, cuando estaba a punto de rendirse, la punta de sus dedos tocó algo metálico. El corazón se le detuvo. Cavó más rápido, sin importarle ya el dolor. Poco a poco emergió una caja de metal oxidado, del tamaño de una caja de zapatos, cubierta de tierra y herrumbre. Tenía un candado viejo que se desprendió con solo tocarlo. Con manos temblorosas, Carmen abrió la tapa. Dentro, envueltos en plástico grueso, había fajos de billetes viejos, amarillentos, pero intactos, y debajo, un sobre con su nombre escrito con la letra de Manuel. Lo abrió con cuidado. La carta decía: «Mi amor, este dinero lo fui guardando durante 20 años, de cada trabajo extra, de cada centavo que pude ahorrar sin que los niños supieran. Es para ti, solo para ti, porque siempre supe que eras más fuerte que yo, más inteligente, más capaz de hacer cosas grandes. No dejes que nadie te diga lo contrario. Este es tu comienzo, no tu fin. Construye algo hermoso. Te amo, Manuel». Carmen abrazó la caja contra su pecho y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero llorar no pagaba la comida ni el techo. 3 días después, con el dinero de la caja escondido en un cinturón que cosió bajo su ropa, Carmen llegó a Durango capital. Tenía que encontrar trabajo, cualquier trabajo, mientras pensaba qué hacer con aquella pequeña fortuna. La primera puerta que tocó fue la de un restaurante de carnes asadas en el centro. El dueño, un hombre gordo con el delantal manchado de grasa, la miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Sabes cocinar?», preguntó masticando un palillo. «Sí, señor. Cociné para mi familia durante 30 años. Esto no es cocinar para niños, vieja. Aquí se trabaja duro. ¿Aguantas estar de pie 10 horas?» Carmen asintió, aunque las rodillas ya le temblaban de dolor. «Está bien. Te pago 150 pesos al día. Entras a las 6 de la mañana, sales cuando yo te diga. Y si te quemas o te cortas, es tu problema. ¿Aceptas o no?» «Acepto». Los primeros meses fueron un infierno que Carmen nunca imaginó posible. Se levantaba a las 4:30 de la mañana en un cuarto de azotea que compartía con otras 3 mujeres, todas igual de desesperadas. El cuarto medía apenas 3 metros cuadrados, con un solo colchón en el suelo y una letrina compartida que olía a pesadilla. Dormían por turnos, 2 horas cada una, porque el colchón no alcanzaba para todas. En la cocina del restaurante, el calor era infernal. El comal ardía a temperaturas que le quemaban los brazos incluso a través de los trapos húmedos. Preparaba 200 tortillas cada mañana, con las manos ampolladas y los dedos hinchados. El humo le hacía llorar los ojos, la grasa le salpicaba la cara. El piso resbaloso la hacía caer una y otra vez. «Más rápido, vieja inútil», gritaba el dueño cada vez que se detenía un segundo para respirar. «Aquí se viene a trabajar, no a descansar». Las otras cocineras, mujeres más jóvenes y más crueles de lo que Carmen hubiera pensado posible, se burlaban de ella. «Miren a la abuela», decía una de ellas, una muchacha de 20 y tantos con el pelo teñido de rubio. Seguro sus hijos la corrieron porque no servía ni para barrer. Las risas le dolían más que las quemaduras. Por las noches, después de 14 horas de pie, Carmen apenas podía caminar de regreso al cuarto. Los pies se le habían hinchado tanto que tuvo que cortar los zapatos para poder ponérselos. Las rodillas le crujían con cada paso, pero en las madrugadas, cuando las demás dormían, sacaba la libreta de Manuel y leía sus palabras una y otra vez. «Eres más fuerte que yo, más inteligente, más capaz de hacer cosas grandes». Pasaron 6 meses, luego 1 año. Carmen cambiaba de trabajo cada vez que encontraba algo que pagara un poco más. Lavó platos en 3 restaurantes diferentes, limpió oficinas de madrugada, planchó ropa ajena hasta que las manos se le quedaron permanentemente arrugadas. Trabajó en una tortillería donde el dueño le gritaba por ser lenta, en una lavandería donde el vapor le dificultaba respirar, en una panadería donde se quemó el brazo izquierdo con el horno y la cicatriz nunca desapareció. Guardaba cada centavo que podía. Comía una vez al día, generalmente frijoles y tortillas que le sobraban del trabajo. Se ponía las mismas 2 blusas,
lavándolas en las noches, secándolas como podía. No gastaba en medicinas, aunque el dolor en las articulaciones empeoraba cada mes. La artritis llegó como un enemigo silencioso. Primero fue una rigidez matutina en los dedos, luego un dolor punzante en las muñecas. Después, las rodillas comenzaron a hincharse tanto que ya no podía doblarlas completamente. Hubo mañanas en que no pudo levantarse del colchón. Sus compañeras de cuarto simplemente pasaban sobre ella, indiferentes. Una noche, 2 años después de haber sido expulsada, Carmen no pudo más. El dolor era tan intenso que se quedó en el piso del cuarto, llorando en silencio, incapaz de moverse. Una de las mujeres, la más joven, se arrodilló a su lado. «¿Por qué no te rindes?», le preguntó con genuina curiosidad. «Eres vieja, estás enferma, nadie te quiere. ¿Para qué sigues?». Carmen cerró los ojos. Las palabras de Manuel resonaron en su mente como campanas. «Porque prometí que volvería a sonreír», susurró. Al día siguiente, cojeando, usando 2 palos como muletas improvisadas, Carmen fue a un banco. Llevaba 3 años ahorrando, 3 años guardando cada peso, cada moneda, sumándolos al dinero que Manuel le había dejado. El empleado del banco la miró con desconfianza cuando ella vació sobre el mostrador una bolsa llena de billetes arrugados y monedas. «Quiero solicitar un préstamo», dijo Carmen, con la voz firme, a pesar del temblor en las manos. «¿Un préstamo? ¿Para qué?». «Para comprar un terreno». El empleado se rió en su cara. «Señora, usted no tiene aval, no tiene propiedades. Probablemente ni siquiera tiene empleo fijo. Ningún banco le va a prestar». Carmen sacó entonces un sobre de su bolsa. Dentro había un documento. El título de propiedad del terreno baldío donde había encontrado la caja de Manuel. Era un terreno que nadie quería, en medio de la nada, pero era suyo, legalmente suyo, heredado de su padre décadas atrás. «Tengo esto», dijo, poniendo el documento sobre el mostrador. «Y tengo una idea». 3 meses después, Carmen firmó los papeles del primer préstamo de su vida. 500,000 pesos que el banco le dio casi a regañadientes, con un interés del 30% anual, usando el terreno baldío como garantía. El gerente le dijo que estaba loca, que perdería todo, pero Carmen ya tenía un plan. Durante 3 años, mientras trabajaba y sufría, había estado observando cómo los restaurantes desperdiciaban vegetales, observando cómo en los mercados la gente pedía productos orgánicos pero nadie los vendía, observando cómo las tierras áridas como la suya podían florecer si se las trataba con conocimiento y paciencia. Con el primer préstamo compró semillas, herramientas básicas y contrató a un ingeniero agrónomo joven que necesitaba trabajo. Se llamaba Tomás y tenía 26 años. «Doña Carmen», le dijo cuando vio el terreno pedregoso, «aquí no va a crecer nada. Esta tierra está muerta». «Eso es lo que todos dijeron», respondió Carmen arrodillándose con dificultad sobre la tierra seca. Tomó un puñado entre sus manos hinchadas por la artritis. «Pero mi esposo plantó un árbol aquí hace 25 años. Está torcido, feo, nunca dio fruto, pero sigue vivo. Si ese árbol sobrevivió, otras cosas también pueden sobrevivir». Tomás la miró fijamente. Había algo en los ojos de aquella mujer vieja y enferma que no podía ignorar. Determinación pura, destilada por años de sufrimiento. «Está bien», dijo finalmente. «Le voy a ayudar, pero va a ser difícil, muy difícil». «Todo en mi vida ha sido difícil», respondió Carmen, sonriendo por primera vez en 3 años. «Estoy acostumbrada. La primera cosecha fue un desastre. Las plantas se secaron. El sistema de riego que instalaron falló. Carmen perdió la mitad del préstamo. El banco la amenazó con quitarle el terreno. Las rodillas le dolían tanto que ya casi no podía caminar sin muletas. Pero no se rindió. La segunda cosecha fue mejor. Pequeña, pero mejor. Vendió lechugas orgánicas a 2 restaurantes en Durango capital. Ganó apenas lo suficiente para pagar los intereses del préstamo. La tercera cosecha fue el milagro. Había aprendido de los errores. Tomás había perfeccionado el sistema de riego. Las verduras crecieron hermosas, grandes, llenas de color. Los restaurantes comenzaron a llamarla a ella en lugar de ella llamarlos a ellos. Con las ganancias de la tercera cosecha,
Carmen pidió un segundo préstamo. Compró más terreno, más semillas, una camioneta vieja pero funcional, y así, año tras año, cosecha tras cosecha, la pequeña parcela de tierra que nadie quería se convirtió en algo más grande. Luego en algo más grande aún. Pasaron 16 años. Carmen ahora tenía 66 años. La artritis nunca desapareció. Caminaba con bastón y las manos le temblaban constantemente. Pero su nombre estaba en la entrada de un terreno de 50 hectáreas. Granja Doña Carmen, productos orgánicos. Empleaba a 37 personas. Sus vegetales se vendían en 15 ciudades. Tenía 3 camiones de distribución, 2 invernaderos modernos y una casa modesta pero cómoda dentro de la granja. Y un día, mientras revisaba los documentos de un nuevo contrato, vio algo que le detuvo el corazón. El pueblo de San Miguel del Mezquital iba a inaugurar un mercado orgánico. Querían que ella fuera la proveedora principal. El evento se anunciaría con un espectacular a la entrada del pueblo. Carmen miró por la ventana de su oficina. Afuera, Tomás dirigía a los trabajadores. El terreno que había sido piedras y tristeza ahora era verde, vivo, productivo. Tomás, llamó con la voz temblorosa. Ven un momento. Cuando el joven entró, Carmen le mostró el contrato. Quiero que prepares todo para el mercado, dijo. Pero además, quiero que hagas algo especial. Averigua quién es el dueño actual de una casa en San Miguel del Mezquital. La casa de la familia Reyes, en la calle principal. Tomás asintió, confundido pero obediente. ¿Y después?, preguntó. Carmen sonrió. Era una sonrisa extraña, mezcla de tristeza y algo que brillaba como justicia antigua. Después, vamos a hacer una visita. Una semana más tarde, Tomás regresó con la información. La casa estaba hipotecada, a punto de ser embargada. Los hijos de Carmen, Javier, Ricardo, Sofía y Mateo, estaban en la ruina. Los negocios habían fracasado, los matrimonios destruidos, las deudas acumuladas hasta el techo. Carmen escuchó todo en silencio, sin expresión en el rostro. Cuando Tomás terminó, ella abrió un cajón de su escritorio y sacó algo que había guardado durante 16 años. Era una foto rescatada del lodo, la foto de su boda con Manuel. El marco estaba oxidado, el vidrio roto, la imagen manchada. Pero ahí estaban ellos, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. «Prepara el auto», dijo Carmen, poniéndose de pie con dificultad, apoyándose en el bastón. «Vamos a San Miguel del Mezquital». «¿Cuándo?», preguntó Tomás. Carmen miró por la ventana. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. «Mañana», respondió. «Cuando llueva». El cielo sobre San Miguel del Mezquital amaneció con el mismo color plomizo que había tenido 16 años atrás. Carmen lo observó desde la ventana del hotel en Durango Capital, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado entre sus manos temblorosas. Apenas había dormido. El dolor en las articulaciones era intenso esa mañana, como si el cuerpo le recordara cada golpe, cada humillación, cada noche en ese cuarto de azotea compartido. Se vistió despacio, con movimientos calculados. Primero la blusa de seda color marfil, suave contra la piel marcada por cicatrices de quemaduras. Luego el pantalón de vestir negro, que le quedaba un poco suelto porque nunca había recuperado el peso perdido en aquellos primeros años de hambre. Y finalmente, el abrigo. Un abrigo largo de lana italiana, color gris oscuro, que le había costado más de lo que ganaba en 6 meses cuando trabajaba en el restaurante de carnes asadas. Se miró al espejo. Tenía 66 años y se veían todos. El cabello completamente blanco, recogido en un moño simple, las arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, las manos deformadas por la artritis, los dedos ligeramente torcidos. Pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la mujer quebrada que caminó bajo la lluvia con una maleta embarrada. Era alguien que había sobrevivido al infierno y había salido del otro lado. Tomás la esperaba en el estacionamiento del hotel, de pie junto a un auto sedán negro que brillaba bajo la luz gris de la mañana. Tenía 42 años ahora, aunque Carmen todavía lo veía como aquel joven escéptico que había aceptado ayudarla cuando nadie más quiso hacerlo. «¿Está segura de esto, doña Carmen?», preguntó cuando ella se acercó,
ofreciéndole el brazo para ayudarla a bajar las escaleras. «Completamente segura», respondió ella, apretando el bastón con la mano derecha, mientras con la izquierda sostenía un sobre de Manila. El viaje a San Miguel del Mezquital tomó 40 minutos. Carmen no habló durante todo el camino. Solo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba. Las construcciones de Durango capital, dando paso a campos abiertos. Luego a colinas secas, salpicadas de mezquites. Finalmente al pueblo que no había visto en 16 años. Cuando entraron al pueblo, lo primero que vio fue el espectacular, enorme, imposible de ignorar, justo en la entrada de la calle principal. Las letras rojas y doradas brillaban incluso bajo el cielo nublado. Granja Doña Carmen, productos orgánicos, fundada por una madre que nunca se rindió. Tomás redujo la velocidad, mirándola de reojo. «¿Quiere que paremos?» «No», dijo Carmen con voz firme. «Sigue derecho». El pueblo había envejecido mal. Las calles estaban llenas de baches. Varias tiendas tenían los locales cerrados, con letreros de «Se renta», desteñidos por el sol. La gente en las banquetas volteaba a ver el auto negro con curiosidad y desconfianza. Carmen reconoció algunos rostros. Doña Remedios, ahora con el pelo completamente blanco, barriendo su portal. Don Esteban, encorvado sobre un bastón, sentado en una silla de plástico. Y luego, al final de la calle, estaba la casa. El corazón de Carmen se detuvo. La casa donde había criado a sus hijos, donde había cocinado miles de comidas, donde había dormido 32 años junto a Manuel, era ahora una ruina. La pintura blanca se había caído a pedazos, dejando las paredes de adobe desnudas y agrietadas. El techo de lámina estaba oxidado, con agujeros visibles. Las ventanas, algunas rotas, otras cubiertas con plástico. El portón de madera que Manuel había tallado con sus propias manos colgaba de una sola bisagra. «Dios mío», susurró Tomás. Carmen no dijo nada. Solo apretó el sobre contra su pecho. El auto se detuvo frente a la casa, justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. No era la tormenta violenta de 16 años atrás, pero era lluvia al fin. Constante, fría, implacable. Carmen bajó del auto antes de que Tomás pudiera ayudarla. El bastón se hundió ligeramente en el lodo que ya comenzaba a formarse en el camino de tierra. Se quedó ahí de pie, mirando la casa en ruinas, sintiendo cómo la lluvia empezaba a mojarle el cabello. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un chirrido. Javier apareció primero. Tenía 58 años ahora, pero parecía de 70. El cabello ralo y gris, la piel colgando flácida del rostro, los ojos hundidos en órbitas oscuras. Llevaba una camisa vieja, manchada, y pantalones que le quedaban grandes. Estaba descalzo, se quedó paralizado en el umbral, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un fantasma. «Mamá», susurró, con voz ronca. «¿Volviste?» Detrás de él aparecieron los demás. Ricardo, el segundo hijo, al que Carmen apenas mencionó en su memoria, porque había seguido ciegamente lo que los demás decidieron. Estaba aún más demacrado que Javier. Sofía, la nuera cruel, ahora una mujer marchita, con el cabello sucio recogido en una cola de caballo y ojeras profundas. Y Mateo, su bebé, el que había murmurado, «Es lo mejor, mamá», mientras la expulsaban. Mateo tenía ahora 44 años. Lloraba en silencio, con las manos cubriendo la boca, temblando. Carmen abrió lentamente el paraguas negro que Tomás le había dado. El sonido del mecanismo al abrirse resonó en el silencio tenso. Caminó despacio hacia el porche, cada paso deliberado, medido. La lluvia repiqueteaba contra el paraguas como dedos impacientes. Javier bajó corriendo los escalones del porche. Sus pies descalzos se hundieron en el lodo. Se detuvo frente a ella jadeando. «Mamá, nosotros...» Las palabras se le atragantaban. «Por favor, mamá. Lo siento tanto». Carmen lo miró sin expresión. Este hombre patético llorando en el lodo era el mismo que había gritado «Tiren esas cosas viejas de ella», mientras arrojaba sus recuerdos al charco. «¿Lo sientes?», preguntó Carmen con voz tranquila pero cortante. «¿Sientes haberme expulsado el día del entierro de tu padre? ¿O sientes que ahora yo tengo lo que ustedes quisieron tener?».
Javier se derrumbó de rodillas. El lodo le manchó los pantalones. Las dos cosas, mamá. Las dos cosas. Hemos perdido todo. El negocio quebró. La casa está hipotecada, no tenemos nada. Sofía bajó también del porche, pero se mantuvo a distancia. Ya no tenía esa arrogancia, esa crueldad en los ojos. Solo había miedo. Suegra, dijo con voz temblorosa, yo fui horrible contigo. Fui cruel. No tengo excusa. Pero, por favor, tengo 3 hijos. Necesitan comer. Necesitan un techo. Carmen cerró los ojos brevemente. El olor a tierra mojada la transportó a aquella noche hace 16 años. El frío, el dolor, la humillación absoluta. Vine a comprar de regreso lo que es mío, dijo finalmente, abriendo los ojos. La casa, el terreno y el respeto que me negaron. Sacó del sobre de Manila varios documentos. Los extendió hacia Javier, quien los tomó con manos temblorosas. Ya pagué la hipoteca, explicó Carmen. El banco me vendió la casa por menos de lo que vale, porque sabían que ustedes nunca iban a poder pagar. Ahora esta propiedad está a mi nombre, legalmente mía. Ricardo soltó un gemido ahogado. Se dejó caer sentado en los escalones, con la cabeza entre las manos. «Nos vas a echar», murmuró, «como nosotros te echamos a ti». Carmen se giró hacia Tomás, quien permanecía junto al auto, observando la escena en silencio. Él asintió y sacó del asiento trasero 4 sobres pequeños, todos idénticos, color Manila claro. Carmen tomó los sobres y se acercó al porche. Subió los escalones despacio, sintiendo cómo las rodillas protestaban. La lluvia era más fuerte ahora, pero ella permanecía seca bajo el paraguas. «Mateo», llamó. Su hijo menor se acercó arrastrando los pies, con la cara empapada de lágrimas y lluvia. Parecía un niño asustado, no un hombre de 44 años. «Mamá, por favor, perdóname», sollozó. «He vivido con esa culpa todos los días. Todos los días. Cuando cierro los ojos, te veo caminando bajo la lluvia. Te veo de rodillas, recogiendo las fotos del lodo». Carmen le extendió uno de los sobres. Él lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una fotografía, la foto familiar que Sofía había arrojado al charco hacía 16 años. Pero ahora estaba limpia, restaurada profesionalmente, enmarcada en madera oscura. Se veían todos juntos, Carmen y Manuel con sus 5 hijos, cuando los niños eran pequeños, cuando todavía sonreían, cuando todavía eran una familia. Debajo de la foto había un documento legal. Mateo lo leyó con ojos muy abiertos, las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Es la escritura de la casa», tartamudeó. «A tu nombre». «Así es», confirmó Carmen. Luego entregó los otros 3 sobres a Javier, Ricardo y Sofía. Todos contenían lo mismo, la foto restaurada y una copia de la escritura. «Pueden seguir viviendo aquí», dijo Carmen con voz clara, fuerte, sin rastro de duda. «Esta casa, que construyó mi esposo con sus propias manos, seguirá siendo un hogar. Pero no será su hogar, será el mío. Ustedes vivirán aquí como inquilinos». ¿Cuánto va a ser la renta?», preguntó Sofía con voz apenas audible. Carmen la miró directamente a los ojos. Aquellos ojos que antes miraban con desprecio, ahora solo mostraban terror. «El alquiler será simbólico», dijo Carmen lentamente, saboreando cada palabra. «Una disculpa sincera, cada vez que me vean». El silencio que siguió fue absoluto, solo la lluvia llenaba el vacío. Luego, como si un dique se hubiera roto, los 4 se derrumbaron. Javier cayó de bruces en el lodo, sollozando sin control. Sofía se apoyó contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos mientras lloraba. Ricardo se abrazó a sí mismo, meciéndose. Y Mateo simplemente se arrodilló ahí en el porche, bajo la lluvia, mirando la foto de la familia que había ayudado a destruir. «Lo siento», lloraba Javier entre el lodo. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto». «Perdónanos», suplicaba Sofía. «Por favor, perdónanos». Carmen los observó a todos. Parte de ella, la parte que había sufrido, que había dormido en pisos sucios, que había trabajado hasta sangrar, quería saborear este momento. Quería verlos sufrir
como ella había sufrido. Pero había otra parte, la parte que todavía recordaba cuando eran niños, cuando Javier corría a abrazarla al volver de la escuela, cuando Mateo se escondía detrás de sus faldas cuando tenía miedo. «No vine a buscar venganza», dijo finalmente, con voz más suave. «Vine a recuperar mi dignidad, vine a cerrar un círculo». Se dio la vuelta y comenzó a bajar los escalones. Tomás ya había abierto la puerta trasera del auto. «¡Mamá, espera!», gritó Mateo, poniéndose de pie. ¿Vas a quedarte en el pueblo? ¿Podemos verte?» Carmen se detuvo en el último escalón. No se volvió. «Vendré una vez al mes», dijo, «a revisar que la casa esté en buen estado y a recoger mi alquiler». Subió al auto con ayuda de Tomás. Él cerró la puerta suavemente y rodeó el vehículo para entrar por el lado del conductor. Mientras el auto comenzaba a alejarse, Carmen miró por el retrovisor. Los cuatro seguían ahí, en la lluvia, mirando el auto desaparecer. Mateo había caído de rodillas nuevamente. Javier abrazaba a Ricardo. Sofía se había sentado en los escalones, con la cabeza entre las manos. La casa arruinada se hacía cada vez más pequeña en el espejo. Carmen cerró los ojos y respiró profundo. El dolor en las articulaciones seguía ahí. El cansancio de 66 años seguía pesando en sus huesos. Pero había algo más. Algo que no había sentido en 16 años. «Paz. Tomás», dijo suavemente, abriendo los ojos. «Para el auto un momento». Él obedeció, confundido. Estaban justo saliendo del pueblo, con el espectacular de Granja Doña Carmen visible a la distancia. Carmen bajó la ventanilla. La lluvia entró, salpicándole el rostro. Sacó de su bolso la foto rescatada del lodo, la original, la que había guardado durante 16 años. El marco oxidado, el vidrio roto, la imagen manchada de Manuel y ella en su boda. La miró por última vez. Dos jóvenes sonriendo bajo un arco de flores blancas, llenos de sueños, llenos de esperanza, sin saber todavía el dolor que les esperaba, pero también sin saber la fuerza que encontrarían para sobrevivir. «Manuel», susurró, con lágrimas rodando por las mejillas. «Ahora sí, amor mío, ahora sí ya puedo descansar». Y entonces dejó que la foto se deslizara de sus dedos. Cayó en el lodo del camino exactamente como había caído 16 años atrás. Pero esta vez, Carmen no se arrodilló a recogerla. Esta vez, simplemente subió la ventanilla y le hizo una señal a Tomás. El auto arrancó, alejándose del pueblo, dejando atrás el pasado enterrado en el lodo. Fue entonces cuando Carmen vio algo en el espejo retrovisor que hizo que el corazón se le detuviera. Una figura corría detrás del auto. Era Mateo, descalzo, empapado, tropezando en el lodo pero sin detenerse. Corría con una mano extendida, gritando algo que no se podía escuchar a través del cristal cerrado y la lluvia. En la otra mano sostenía la foto original que Carmen había dejado caer. La había recogido del lodo. «Para el auto», dijo Carmen bruscamente, inclinándose hacia adelante. Tomás pisó el freno de inmediato. El auto derrapó ligeramente sobre el camino lodoso antes de detenerse por completo. A través del espejo retrovisor, Carmen veía a Mateo acercarse, jadeando, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Llevaba la camisa empapada pegada al cuerpo delgado, los pies descalzos cubiertos de lodo hasta los tobillos, pero en su mano derecha, sostenida contra el pecho, como si fuera lo más valioso del mundo, estaba la foto. Carmen bajó la ventanilla lentamente. La lluvia entró de nuevo, mojándole el rostro, mezclándose con lágrimas que no sabía que estaba derramando. Mateo llegó al auto y se detuvo junto a la ventanilla, doblándose sobre sí mismo, tosiendo, tratando de recuperar el aliento. Pasaron varios segundos antes de que pudiera hablar. No podía dejarte ir así», logró decir entre jadeos. «No otra vez, no después de lo que hicimos». Extendió la foto hacia ella con manos temblorosas. El marco oxidado goteaba agua lodosa, pero la había sostenido con tanto cuidado que la imagen apenas se había manchado más. «Es tuya», dijo Mateo, con voz quebrada. «Siempre fue tuya. Todo siempre fue tuyo. La casa, la familia, el amor».
y nosotros lo tiramos al lodo como si no valiera nada. Carmen tomó la foto con dedos que temblaban por razones que no tenían nada que ver con la artritis. La sostuvo entre sus manos deformadas, mirando aquella imagen de dos jóvenes que habían prometido amarse para siempre. Manuel con su traje prestado, ella con el vestido que su madre había cosido a mano. «¿Por qué lo hiciste, Mateo?», preguntó finalmente sin levantar la vista de la foto. «Tú eras el más pequeño, el que yo cargaba cuando tenías pesadillas. ¿Por qué me dejaste ir?». Mateo se dejó caer de rodillas en el lodo, a la altura de la ventanilla del auto. Las lágrimas corrían por su rostro mezclándose con la lluvia. «Porque era cobarde», sollozó, «porque Javier me convenció de que mamá ya no servía para nada, de que solo eras una carga, porque Sofía me hacía sentir estúpido cada vez que te defendía, porque Ricardo me decía que si no estaba con ellos, estaba contra ellos». Se limpió el rostro con la mano sucia, dejando manchas de lodo en las mejillas. «Pero la verdad, mamá, la verdad es que era débil. Soy débil. He sido débil toda mi vida. Tú me protegiste de todo cuando era niño, y cuando crecí no aprendí a proteger a nadie, ni siquiera a ti». Carmen finalmente lo miró a los ojos. Eran los mismos ojos del niño que lloraba en sus brazos cuando tenía 5 años y le tenía miedo a la oscuridad. Los mismos ojos que la miraban con adoración cuando ella le preparaba su comida favorita. Pero ahora estaban llenos de un dolor tan profundo que le recordaba sus propios ojos durante aquellos primeros años de exilio. «Te vi caminar bajo la lluvia aquel día», continuó Mateo con la voz ronca. «Vi cómo te arrodillaste en el lodo a recoger las fotos. Vi cómo te alejabas sola, arrastrando esa maleta. Y cerré los ojos, mamá. Cerré los ojos y entré a la casa. Me dije que era lo mejor. Me mentí a mí mismo durante 16 años». Tragó saliva, el rostro contorsionado por el llanto. «Cada noche desde entonces, cada maldita noche, te veo caminando bajo la lluvia. Te veo de rodillas, te veo alejándote, y me odio. Me odio tanto que hay días en que no puedo mirarme al espejo». Un trueno estalló en la distancia. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de 16 años de dolor, de trabajo, de humillación, pero también de supervivencia. «Mateo», dijo finalmente, con voz suave pero firme, «levántate del lodo». Él la miró, confundido, sin moverse. «Levántate», repitió ella con más fuerza. Mateo se puso de pie lentamente, temblando, con los brazos colgando a los lados. Carmen abrió la puerta del auto. Tomás se movió para ayudarla, pero ella levantó la mano deteniéndolo. Bajó sola, apoyándose en el bastón, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba. La lluvia la empapó inmediatamente, pero no le importó. Se quedó frente a Mateo, esta mujer de 66 años mirando a su hijo de 44. Él era más alto que ella, pero en ese momento parecía diminuto. «Mírame», ordenó Carmen. Mateo levantó la vista. 16 años, dijo Carmen. 16 años me tomó llegar hasta aquí. Dormí en pisos sucios, comí sobras, trabajé hasta que las manos me sangraron. Me caí tantas veces que perdí la cuenta. Hubo noches en que el dolor era tan fuerte que deseé morirme. Hizo una pausa, respirando profundo. Pero nunca me rendí. ¿Sabes por qué? Porque tu padre me enseñó que el amor verdadero no se rinde. Me dejó un regalo escondido bajo un árbol. Me dejó una promesa, y yo convertí esa promesa en algo real. Extendió la mano y tocó el rostro de Mateo, limpiándole una mancha de lodo de la mejilla con el pulgar. El gesto era tan tierno, tan maternal, que él se quebró nuevamente, sollozando sin control. Pero el dinero, el éxito, la granja, nada de eso me devolvió lo que ustedes me quitaron aquel día, continuó Carmen, con lágrimas rodando por sus propias mejillas. Me quitaron la dignidad, me quitaron el hogar, me quitaron la ilusión de que la familia era para siempre. Lo sé, gimió Mateo. Lo sé, mamá, y no espero que me perdones, no lo merezco. Carmen lo miró en silencio durante un largo momento. La lluvia caía entre ellos como una cortina líquida. Tienes razón, dijo finalmente. No lo mereces, ninguno de ustedes lo merece. Mateo asintió aceptando el veredicto, comenzando a retroceder.
Pero, agregó Carmen, y él se detuvo en seco. Tu padre una vez me dijo algo. Me dijo, Carmen, el perdón no es para quien te hirió, es para ti misma, para que puedas soltar el veneno antes de que te mate por dentro. Abrió su bolso y sacó un pequeño sobre. Se lo extendió a Mateo. ¿Qué es?, preguntó él, sin atreverse a tomarlo. Es el contrato de arrendamiento de la casa, explicó Carmen. El alquiler es una disculpa sincera cada vez que nos veamos, pero además de eso quiero que trabajes. ¿Trabajar? En la granja. Tomás necesita ayuda con la distribución. El trabajo es duro, las horas son largas, el pago es básico, pero es honesto. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por mí? Carmen sonrió, una sonrisa triste pero real. Porque todavía recuerdo cuando tenías 5 años y me abrazabas tan fuerte que casi no podía respirar. Porque recuerdo cuando te enseñé a leer y tú me decías que era la mamá más inteligente del mundo. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor, sigues siendo mi hijo. Hizo una pausa, mirándolo fijamente. Pero esto no es un perdón automático, Mateo. Es una oportunidad, una sola. Si la desperdicias, si vuelves a ser el cobarde que me dejó ir bajo la lluvia, entonces sí será el fin. Mateo la abrazó entonces, tan fuerte como cuando era niño, sollozando contra su hombro empapado. No la voy a desperdiciar, mamá. Lo juro por la memoria de papá. Carmen lo sostuvo por un momento, permitiéndose sentir ese abrazo, ese pequeño pedazo de lo que alguna vez fue su familia. Luego, suavemente, se separó. Ve con tus hermanos, dijo. Diles que la oferta de trabajo es solo para ti. Ellos tendrán que encontrar su propio camino. Y diles que vendré el próximo domingo a recoger mi primer alquiler. Mateo asintió, limpiándose las lágrimas. Carmen subió al auto nuevamente, con ayuda de Tomás. Antes de cerrar la puerta, miró a Mateo una última vez. Y Mateo, gracias por rescatar la foto. El auto arrancó, alejándose finalmente del pueblo. Carmen miró por última vez por el retrovisor. Mateo seguía ahí de pie bajo la lluvia, sosteniendo el sobre contra su pecho, viendo el auto desaparecer. Pero esta vez no había desesperación en su postura. Había algo parecido a la esperanza. 6 meses después, la granja Doña Carmen celebraba su aniversario número 17. El terreno que alguna vez fue solo piedras y tristeza, ahora florecía con hileras interminables de vegetales verdes y brillantes. Los invernaderos se extendían hacia el horizonte. Los camiones entraban y salían cargados de productos que alimentarían a miles de familias. Carmen estaba sentada en el porche de su casa dentro de la granja, observando el atardecer. Las manos le dolían menos últimamente, gracias a un nuevo tratamiento. El bastón descansaba a su lado. Tomás se acercó con una taza de té humeante. Don Mateo terminó las entregas de hoy, informó. Fue el día más rápido hasta ahora. Carmen asintió, sonriendo levemente. Está aprendiendo. ¿Va a venir al pueblo el domingo? Sí, respondió Carmen, a recoger mi alquiler. Y cada domingo sin falta, Carmen conducía hasta San Miguel del Mezquital. Entraba a la casa que ahora era suya. Javier, Sofía y Ricardo le daban su alquiler. Palabras torpes, disculpas imperfectas, lágrimas sinceras. Mateo siempre estaba ahí, de pie, con la cabeza en alto, trabajando para ganarse una redención que sabía que tomaría años. La casa lentamente comenzaba a repararse. Carmen contrataba a trabajadores, pero exigía que sus hijos ayudaran con el trabajo. Pintaban paredes, arreglaban ventanas, pulían el piso que Manuel había construido. Y en la sala, en el lugar de honor sobre la chimenea, Carmen colocó la foto rescatada del lodo, limpia, restaurada, en un marco nuevo de plata brillante. Manuel y ella, jóvenes y sonrientes, recordándoles a todos lo que el amor verdadero podía construir y lo que la crueldad podía destruir. Una tarde, 3 años después de su regreso, Carmen estaba sentada en el porche de la casa de San Miguel del Mezquital, observando cómo Mateo jugaba con sus sobrinos en el jardín que ahora florecía nuevamente. La risa de los niños llenaba el aire. Cerró los ojos y sintió el sol tibio en el rostro. El dolor en las articulaciones seguía ahí.
El cansancio de los años pesaba en sus huesos. Pero había algo más. Algo que brillaba en su pecho como luz dorada. «Manuel», susurró tan bajo que solo el viento podía escucharla. «Cumplí mi promesa». Volví a sonreír. Y esta vez, amor mío, la sonrisa es real. Una brisa suave movió las hojas del árbol de mango que habían plantado juntos hacía tantos años. El árbol que nunca dio fruto, pero que guardó el secreto que lo cambió todo. Y Carmen supo, con la certeza, que solo viene después de sobrevivir al infierno y encontrar el camino de regreso, que finalmente estaba en paz. No era el final que había imaginado cuando era joven. No era la familia perfecta de sus sueños, pero era real, era suyo y era suficiente. La historia de Doña Carmen nos enseña que la verdadera fuerza no está en vengarse, sino en levantarse cuando todos esperan que te quedes en el suelo. Que la dignidad perdida se recupera con trabajo, no con palabras. Que el perdón no significa olvidar, sino liberarte del veneno que otros sembraron en tu corazón. Nunca subestimes a quien ha tocado fondo, porque esa persona ya no tiene nada que perder y todo por ganar. Y recuerda, no importa cuántas veces te arrojen al lodo, lo que importa es con cuánta elegancia te levantas y sacudes el polvo de tus zapatos. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Dios te bendiga.